Bueno, buenas noches nuevamente. Muchas gracias a los que están aquí conectados hoy con nosotros en nuestra reunión interinstitucional de Osorrema del mes de octubre. Gracias a nuestro patrocinador Laboratorios Lilly, que hace que estas reuniones, pues, el día de hoy se lleve a cabo. El día de hoy tenemos un caso que nos va a presentar la residente de reumatología, eh, eh, la doctora Linda Navarrete, de la Universidad Javeriana. Va a estar acompañada de todo su grupo docente, coordinado por el doctor Daniel Fernández, que todos conocemos, que es miembro de nuestra Junta de la Sociedad Colombiana de Reumatología. También va a estar la doctora María Claudia, el doctor Santiago Bernal, el doctor Juan Martín Gutiérrez, y además vamos a tener un acompañamiento del grupo de endocrinología con el doctor Pablo Jaramillo, y también de radiología con la doctora Liliana Ayes. Muchas gracias, doctora Linda Navarrete, por estar aquí con nosotros y por traernos este caso del día de hoy. Recuerden que las preguntas las podemos hacer en el chat o podemos pedir y levantar la mano al final de la conferencia. Muchas gracias, Linda, y bienvenida. Muchas gracias, doctor Camilo, por la presentación. Gracias a todos por estar conectados en esta noche. Entonces, bueno, vamos a iniciar el caso de esta noche titulado De la hiponatremia con hipercalemia a la autoinmunidad. Contenido de este caso, la presentación del caso clínico, el enfoque diagnóstico para clínicos afines, revisión de la literatura. Es un paciente masculino de 62 años, natural y residente de Funza, Cundinamarca, ocupación cesante, lateralidad diestro, estado civil separado, acompañante, la hija. Motivo de consulta, está desorientado. A partir de este momento, quien nos brindó la información es la hija, dado que pues vamos a comentar cómo estaba la situación actual del paciente. Es un paciente que ingresa por un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en deterioro del estado general, astenia, adinamia, fluctuación del estado de conciencia con desorientación parcial. Posterior, un día con hiporexia marcada, dolor en epigastrio, náuseas y múltiples episodios eméticos con intolerancia a la vía oral, motivo por el cual la hija decide traer al paciente a nuestra institución. En la revisión por sistema aportada por la hija nos manifiesta que le llamaba la atención desde hace una semana una hiperpigmentación marcada en el área fotoexpuesta, completamente generalizada en cara, en brazos, en manos. Resto, en la revisión por sistema aportada por la hija estaba negativo en el momento. Antecedentes de importancia patológicos, nos manifestaba la hija múltiples episodios de hiponatremia en estudio, desconocíamos los estudios que se habían hecho en ese entonces, un antecedente de un ACV isquémico en el año 2011, hipertensión arterial. Farmacológico, se estaba tomando atorvastatina 40 en la noche, el paciente por decisión propia suspendió la aspirina desde febrero del 2022, los sartán 50 cada 12 horas. Contaba con las vacunaciones completas para infección de SARS-CoV-2, de resto de antecedentes personales estaban completamente negativos. Al ingreso en triage, el paciente le toman signos vitales, una tensión arterial de 81/58, con una presión arterial media de 65, una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto con saturación de 90% y una glucometría de 71, por el cual el paciente ingresa inmediatamente al área de reanimación. El equipo de emergencias valora paciente somnoliento con disminución de la fuerza en extremidades superiores, orientado a preguntas sencillas con un Glasgow 12/15, por lo cual se deja una impresión diagnóstica de un síndrome confusional con una sospecha de una hiponatremia aguda sintomática. Al examen físico, aparte de los signos vitales y el Glasgow que presentaba el paciente, llamaba la atención la hiperpigmentación marcada que había manifestado también la hija en la revisión por sistema. Vemos como la cara, la parte fotoexpuesta en el paciente. Adicionalmente, en extremidades superiores, si hacemos el contraste con el abdomen, vemos cómo hay una hiperpigmentación en toda la parte de las manos bilaterales comparado también con el abdomen, y acá vemos también una línea en banda con una hiperpigmentación. Para clínicos en el área de reanimación, un hemograma sin citopenia, sin anemia, con unas plaquetas de 146.000, una creatina en 1,41. Se preguntó al familiar, quien había manifestado que en las previas hospitalizaciones no había tenido deterioro del compromiso renal al parecer,
con un Bun de 29.1, un potasio en 7, con un cloro en 86, un sodio en 111, ácido láctico en 0.9 con una glicemia de 80. Un uroanálisis sin proteinuria, sin glucosuria, sin sedimento activo, con unos gases arteriales con una acidosis metabólica. En el área de reanimación se hizo el enfoque de hiponatremia. Importante para el enfoque de la hiponatremia, tenemos que excluir todas las causas que tal vez nos puedan hacer un poquito de ruido para hablar de una hiponatremia verdadera. Las causas que son importantes y que hay que excluir siempre es la hiperglicemia u otras causas que no sean afines a la hiponatremia no hipotónica. En este caso se excluyeron todas las causas en el paciente. Vemos que la glicemia estaba en 71. Se dejó un diagnóstico de una hiponatremia verdadera, una hiponatremia hipotónica, por el cual, según el algoritmo, en el paciente estábamos ante un cuadro agudo que inmediatamente nos vamos para este brazo y se considera un tratamiento inmediato con solución salina hipertónica. Sin embargo, no tenemos que olvidar que en el caso del paciente, si no presenta un cuadro agudo que amerite un tratamiento inmediato, nos tenemos que guiar por la osmolaridad urinaria. Dependiendo de la osmolaridad urinaria, tenemos dos brazos. Si la osmolaridad está disminuida, debemos de considerar polipsia primaria, baja ingesta de solutos o de pronto una potomanía. Si la osmolaridad está aumentada, debemos de ver la concentración de sodio urinario. Si la concentración de sodio urinario está normal o baja, nos vamos por este brazo y tenemos que mirar que no estemos ante un cuadro de cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca o algunas pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómito. Si el sodio urinario está aumentado, tenemos dos entidades por las cuales tenemos que pensar en el paciente, ya si son por pérdidas agudas o por las pérdidas de insuficiencia o por diagnósticos de insuficiencia suprarrenal o un CIAR. Esto es el algoritmo de una hiponatremia dependiendo de la estabilidad del paciente. En el área de reanimación, el familiar comenta que al parecer en una de las hospitalizaciones previas le habían manifestado que el paciente tenía un cortisol disminuido, pero no contábamos en el momento con el reporte de ese cortisol, por lo cual se ajustaron los diagnósticos y se consideró una crisis adrenal aguda secundaria, una insuficiencia suprarrenal primaria versus secundaria estudio, una hiponatremia aguda sintomática y la alteración hidroelectrolítica importante con la hipercalemia severa, la enfermedad renal crónica versus una lesión renal aguda. Si pues estamos con la parte del algoritmo que les comenté, tenemos un manejo que se le dio al paciente con solución hipertónica más líquidos endovenosos, hidrocortisona, bolo de 100 endovenosa, continuar la dosis de 50 cada 6 horas, se solicitaron paraclínicos e imágenes diagnósticas. ¿Qué es la insuficiencia adrenal? La insuficiencia adrenal se considera un trastorno en el cual afecta las glándulas suprarrenales, en donde no produce cierta cantidad de hormonas. La clasificación, dependiendo de ella, si hablamos de la insuficiencia adrenal primaria, esta es causada ya por una patología intrínseca de la glándula suprarrenal, que comúnmente se caracteriza por entidades autoinmunidad o error congénito. Respecto a la insuficiencia adrenal secundaria, se puede dar por afectación de la función de la glándula pituitaria y esta es causada por adenomas hipofisiarios, y ya de la insuficiencia terciaria es causada por esteroides exógenos. Hablando de epidemiología, la insuficiencia adrenal primaria es la más rara comparada con la secundaria y la terciaria. Además de la primaria, es una prevalencia más alta, se ha informado en países nórdicos con 15 a 22 individuos por 100.000. De la insuficiencia adrenal secundaria, otros países europeos tienen números de alrededor de 10 individuos por 100.000. Se informa alrededor de 14 a 28 personas por 100.000 según las cifras de España. Y de la epidemiología de la insuficiencia adrenal terciaria, alrededor del 1% de la población del Reino Unido y Estados Unidos reciben tratamiento de glucocorticoides para afecciones inflamatorias y autoinmunes. Esta es la epidemiología que se tiene de la data. Ya hablando de las causas, en la insuficiencia adrenal primaria esta se da por adrenalitis autoinmune, infecciosas, tuberculosis, infecciones fúngicas sistémicas, metastásicas, hiperplasia suprarrenal congénita, adrenomielineuropatía, hemorragia suprarrenal bilateral, adrenalectomía bilateral.
de la insuficiencia renal secundaria se da por infiltraciones, por tumores hipofisiarios o metastásicos de la hipófisis, otros tumores craneales, infecciones del sistema nervioso central, cirugías, hipofisitis primaria y secundaria, traumatismo craneal, apoplejía, infiltraciones hipofisiarias, síndrome de la silla turca, insuficiencia terciaria. Las causas son esteroides exógenos, como terapias con glucocorticoide, acetato de megestrol, medroxiprogesterona. El cuadro clínico de la insuficiencia adrenal, dependiendo si es primaria, secundaria o terciaria, de la primaria se habla más de un comienzo insidioso, el cual se caracteriza por disminución del apetito, pérdida de peso, involuntaria, náuseas, dolor abdominal, hipotensión, y también puede tener otras manifestaciones articulares y musculares. En el caso de nuestro paciente teníamos positividad para este cuadro clínico. Para hablar de insuficiencia adrenal primaria, en la literatura evidencia que la característica más distintiva es el aumento de la hiperpigmentación de la piel. Estas son las manos de nuestro paciente. El aumento de la hiperpigmentación de la piel en esta se da especialmente en áreas fotoexpuestas al sol, fricción, como nudillos, pliegues. Adicionalmente, también en las mucosas se pueden presentar esa hiperpigmentación y se conoce en la literatura de referencia como una zona de bronceado. Estas son las manos de nuestro paciente, vemos la hiperpigmentación marcada en las manos y pues esta hiperpigmentación, ¿por qué se da? Básicamente porque hay un precursor que es la propia melanocortina, en el cual esta se comparte con la ACTH y con las hormonas estimuladoras de melanocito. Al haber un estrés y pues una afectación de la insuficiencia, de la parte de la insuficiencia adrenal, la ACTH va a estar aumentada y al estar aumentada va a estimular ese receptor de la propia melanocortina y al estimularlo, pues va a estimular los melanocitos y se va a producir la hiperpigmentación en la piel. De la crisis adrenal se considera una emergencia médica con una morbimortalidad significativa, una esperanza de vida reducida en los pacientes, en el cual se puede dar y se puede tener unas características clínicas de síntomas dado por debilidad severa, síncope, náuseas, dolor abdominal, dolor de espalda y confusión. Nuestro paciente tenía los siguientes síntomas positivos. De signos, la característica principal son hipotensión, sensibilidad abdominal, fiebre, hiperpigmentación, Glasgow alterado. Nuestro paciente tenía los siguientes signos positivos en la enfermedad actual. Y ya de laboratorios tienen hallazgos de hiponatremia, hipoglucemia, hipercalemia, anemia normocítica, hipercalcemia. También nuestro paciente tenía en los laboratorios al ingreso de emergencias la siguiente alteración. Y pues la importancia también en la parte de la literatura evidencia que la hiperpigmentación y la hipercalemia son hallazgos importantes y principales de la insuficiencia adrenal primaria. Retomando el caso de nuestro paciente, el familiar hace la consecución de la historia clínica de la última hospitalización de febrero del 2022 en Facatativá, en donde llamaba la atención del reporte de la epicrisis. No teníamos los valores exactos, esto estaba reportado en la epicrisis del paciente, un sodio que estaba disminuido, 120, 128 con un control de 135, un anticoagulante lúpico positivo, desconocemos pues el método, pero estaba descrito en la historia clínica, un cortisol disminuido, no tenemos los valores, y un TAC de abdomen con una evidencia de unos hematomas de glándula suprarrenal bilateral, lesiones hepáticas hipovasculares indeterminadas, ecocardiograma, signos que sugerían una hipertensión pulmonar leve. En el algoritmo del abordaje de la insuficiencia adrenal, esta data pues es más de países europeos en el cual se dice que todo paciente debe tener unos anticuerpos de 21-hidroxilasa, pero ¿qué pasa? En nuestro país, pues acá en nosotros, podemos guiarnos por una tomografía adrenal en el cual podemos evidenciar si el paciente tiene, en este caso, hemorragia adrenal, tumor, infecciones o enfermedades infiltrativas. Acá tenemos la positividad de una hemorragia adrenal en nuestro paciente. Y pues ya tenemos que excluir también las otras causas de la insuficiencia adrenal. Retomando el caso de nuestro paciente, se reajustan los diagnósticos, se considera que efectivamente estamos ante una crisis adrenal, la alteración hidroelectrolítica dada por hiponatremia severa y posmolar, una sospecha por los hallazgos de la tomografía que nos habían referenciado en la epicrisis de la historia clínica de los hematomas de la glándula suprarrenal, un síndrome de Waterhouse-Friedrich en el cual
si nos vamos a la epidemiología, nos hicimos un interrogatorio. ¿Qué es el síndrome de Waterhouse? ¿Por qué se presenta y por qué lo estamos sospechando? Bueno, esto es una condición rara que se observa aproximadamente en el 1% de las autopsias. Hasta el momento no tenemos estudios de prevalencia, pero sí se describe que es más común en los niños comparados en los adultos. Y este cuadro, este síndrome de Waterhouse, está acompañado por un cuadro séptico por Neisseria meningitidis. El cuadro clínico y cómo se presentan los pacientes es un exantema purpúrico, cuadro que no tenía nuestro paciente, fiebre súbita, tampoco estaba presente en nuestro paciente, la hemorragia suprarrenal, pero ojo, esta hemorragia suprarrenal en el contexto de sepsis bacteriana y pues la hipotensión en el contexto de infección y pues de choque en un paciente con un síndrome de Waterhouse. Retomando el caso de nuestro paciente, ya teníamos reportes de paraclínicos adicionales, la creatinina en descenso, previa estaba al ingreso en 1.4, actual ya con todo el manejo y la reanimación hídrica en 1, un sodio en 132, un cortisol bajo con una CTH mayor de 1250, una TSH elevada con una T4 libre normal, un hipotiroidismo subclínico se dejó y el hemograma que al ingreso estaba normal, vemos que ya teníamos un hemograma con citopenia, una linfopenia en 1000, hemoglobina en 10.2, un hematocrito en 28, volumen endomocítica normocrómica con una trombocitopenia en 128.500. Ya haciendo el seguimiento del paciente, el paciente persistía con hipotensión, somnolencia a pesar del manejo de reanimación hídrica, por lo cual requiere soporte con noradrenalina. En respiratorio estaba con cánula nasal a 2 litros, con adecuadas saturaciones sin signos de dificultad respiratoria. Y pues en lo metabólico se hace una confirmación de una insuficiencia suprarrenal de etiología primaria. Recordemos la elevación de la CTH con un cortisol disminuido y toda la clínica del paciente desde la alteración hidroelectrolítica también presentada. La crisis adrenal se confirma con la alteración del trastorno hidroelectrolítico secundario, la hipotensión y la confusión que tenía nuestro paciente, la hiperpigmentación, por lo cual estábamos y era mandatorio descartar causas infecciosas neoplásicas y adicionalmente se piden imágenes diagnósticas para poder ahondar en estos estudios. Continúa el paciente con suplencia con hidrocortisona 50 cada 6 horas. De la crisis adrenal, causas infecciosas, se hace todo el abordaje con hemocultivos en frío, negativo a los 5 días de incubación, baciloscopia negativa, VIH no reactivo, perfil de hepatitis B y hepatitis C negativa y la imagen con un TACAR de tórax que no evidenciaba consolidaciones, no masas, solamente son atelectasias basales derecha. Neoplasia, se hace el abordaje completo TAC de cráneo sin alteraciones. Resonancia de pelvis contrastada con escasa cantidad de líquido libre en cavidad pélvica. Una resonancia de abdomen contrastada con protocolo de suprarrenales con hallazgos compatibles con una hemorragia adrenal bilateral en etapa subaguda. Aquí tenemos las imágenes, la resonancia de abdomen contrastada con protocolo de suprarrenal. Tenemos un corte en T1 axial simple en el cual vemos la adrenal derecha con una hiperintensidad. Tenemos un segundo corte de la adrenal izquierda. Nuevamente aquí vemos la hiperintensidad en la resonancia. Y si hacemos un tercer corte coronal, un T2 coronal, vemos cómo hay una hipointensidad en la adrenal derecha, que es la que estaba más visible, por el cual pues se dejó la hemorragia en etapa subaguda. Yo no sé si la doctora Liliana Arias nos acompaña, creería que no. No. Bueno, ya ahorita miramos, tal vez se presentó un inconveniente, pero ya ahorita miramos la intervención de radiología. Entonces, continuando con las causas de la insuficiencia adrenal, en primaria tenemos, se descartó infección, se descartó neoplasias, adrenalitis autoinmune, en el cual nos quedamos con unos hallazgos de una hemorragia suprarrenal bilateral. La hemorragia suprarrenal es un trastorno raro, el cual se estima aproximadamente una prevalencia de 0.14 al 1.8, en el cual es importante descartar causas infecciosas, coagulopatía, tratamiento con anticoagulante, posoperatorio de cirugías mayor, abdomen, la cual fueron descartadas todas en nuestro paciente, pero nos quedaba una que nos llamaba la atención, síndrome antifosfolípido.
Entonces, si retomamos nuestro paciente infecciosa, descartamos absolutamente todas, neoplasias se descartaron también nuestro paciente, pero ¿qué teníamos ante la sospecha de un síndrome antifosfolípido? Un paciente con un antecedente de una ACV que no se estudió en ese entonces o desconocíamos estudios en el 2011, una hemorragia suprarrenal confirmada con una epicrisis previa y aquí en nuestra institución con un anticoagulante lúpico que llamaba la atención, que quedó ahí en una epicrisis de la última hospitalización del paciente en febrero del 2022, por lo cual nos hicimos el interrogatorio y solicitamos paraclínicos anticuerpos ante la sospecha de un síndrome antifosfolípido. ¿Qué teníamos entonces en estos momentos? Sale el perfil de los anticuerpos para síndrome antifosfolípido con positividad para anticardiolipinas IgG, anti-beta 2 glicoproteína IgG mayor de 150 y un anticoagulante lúpico con víbora de Russell positivo. Paciente con anticuerpos triple positivo. Se toma un angiotac de abdomen con la hemorragia adrenal subaguda bilateral que ya se había confirmado, pero pues en este caso lo pedíamos, era en búsqueda de trombosis negativas, no habían signos de trombosis venosa ni arterial. Por lo cual consideramos que estábamos ante un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria que debutó con una crisis adrenal resuelta, una hemorragia adrenal bilateral en etapa subaguda secundario a un síndrome antifosfolípido y el hipotiroidismo subclínico. El paciente continuaba manejo con hidrocortisona 50 cada 8 horas, con adecuada respuesta, mejoría de la sintomatología e incluso logramos el retiro del soporte vasopresor con el que estaba y los últimos laboratorios teníamos un sodio con adecuada recuperación en 122 y la hipercalemia que vemos que ya estaba en resolución. Entonces nos preguntamos, ¿será el síndrome antifosfolípido primario la única causa en este paciente que esté causando todo esto? Bueno, ¿qué tenemos en la literatura? La literatura describe que el síndrome antifosfolípido sabemos que afecta múltiples órganos, sin embargo las manifestaciones endocrinas son raras, pero cuando las compromete, la insuficiencia adrenal es la primera manifestación endocrina en un paciente con síndrome antifosfolípido. Esta puede ocurrir primaria solamente por el SAF o asociado a alguna otra entidad, en este caso la que más describen es lupus eritematoso sistémico. El diagnóstico hay que hacerlo oportuno, dado pues todo el cuadro clínico que acarrea, que pone en peligro el paciente con desenlaces fatales si no se trata. En las manifestaciones, combinación de insuficiencia adrenal con hemorragia adrenal asociado a SAF, que se sabe, es una manifestación inusual. Se presenta solo el 0.4 de los casos en el cual esto se da por un infarto hemorrágico de las glándulas suprarrenales. Llama la atención que la insuficiencia renal y la hemorragia es muy raro en el SAF primario, pero cuando se presenta la prevalencia es mayor en hombres. Caso de nuestro paciente que también nos va aquí como llamando la atención y nos va sumando en este rompecabezas. Respecto a la etiología y a la fisiopatología de las teorías, en el momento no se conoce una única teoría. Hay muchas propuestas. En este caso se considera que dado pues que la parte del riego arterial de las suprarrenales es grande, pero solamente tenemos un único drenaje que es por la vena suprarrenal. Entonces, al existir un estrés o un aumento en la glándula suprarrenal, va a pasar que se puede producir trombosis y pues esto puede acarrear un infarto hemorrágico con posterior hipoadrenalismo. Al existir un desequilibrio en esa armonía del riego venoso y el riego arterial, existe una trombosis y posterior una hemorragia postinfarto. El cuadro clínico en esta entidad es inespecífico, sin embargo, la literatura describe que los pacientes se pueden presentar con dolor abdominal localizado en región en epigastrio, región lumbar, umbilical, hasta en el 66% en los pacientes, alteración del estado de conciencia, letargia y astenia hasta el 19% en nuestros pacientes, hipotensión hasta el 54% de los casos. Como vemos, nuestro paciente tenía dolor abdominal en epigastrio, alteración del estado de conciencia, astenia e hipotensión. Si vamos a la evidencia y pues miramos y revisamos en la literatura
qué teníamos de compromiso adrenal y pacientes con síndrome antifosfolípido, tenemos desde el año 2003 la data del doctor Espinosa y colaboradores en el cual hicieron una búsqueda asistida a 86 pacientes, 80 de la literatura más 6 de la corte, una corte desde 1983 hasta marzo del 2002, en el cual evidenciaron el compromiso suprarrenal en el síndrome antifosfolípido, características clínicas e inmunológicas en 86 pacientes. Llama la atención, el 55% eran hombres con una edad media de presentación de 43 más o menos 16, 71% de los pacientes tenían un SAF primario, 16 un SAF asociado al lupus eritematoso sistémico, el 36% de los pacientes presentaban una insuficiencia adrenal, que fue la primera manifestación clínica del SAF. Los pacientes en este estudio se presentaron con dolor abdominal hasta el 55%, hipotensión hasta el 54%, náuseas al 31%, fatiga y alteración del estado de conciencia. Ya en imágenes diagnósticas, los hallazgos de tomografía fue una hemorragia suprarrenal en el 59% de los casos, anticoagulante lúpico en el 97%, anticuerpos anticardiolipinas en el 93%, niveles de cortisol bajo en el 98% y niveles elevados de ACTH en el 96%. En este segundo reporte, esto es un reporte del año 2005, en el cual, aparte del reporte de caso, fue una revisión de la literatura, fue una búsqueda para identificar pacientes con insuficiencia adrenal primaria definida y síndrome antifosfolípido primario, diferente del caso anterior, desde 1988 hasta enero del 2005. Evidenciaron que 15 eran hombres, 5 eran mujeres. La edad media fue de 41.6, más o menos 20 años. Los pacientes se presentaron con dolor abdominal, hasta 14 pacientes, seguido de fiebre, 13, e hipotensión, 12 pacientes. Los hallazgos en imágenes, tanto en resonancias y en tomografía, se evidenciaron una hemorragia suprarrenal bilateral en 11 pacientes. Y los niveles de anticoagulante lúpico estuvieron presentes en 19 de los pacientes analizados, niveles de cortisol bajo en 17 pacientes. Esta fue la revisión que se hizo de la literatura en este reporte de caso. ¿Y cuál fue el reporte de ellos que los motivó a publicar también? En ese entonces les llegó el paciente de 63 años, masculino, que presentó características de hipotensión arterial, taquicardia, confusión, dolor abdominal, hiperpigmentación cutánea, náuseas. Los hallazgos en el laboratorio del paciente fue un anticoagulante lúpico positivo, anticuerpos anticardiolipinas elevado, y adicionalmente la insuficiencia adrenal se diagnosticó con cortisol bajo y ACTH elevado, y una imagen de TAC de abdomen con un agrandamiento de la suprarrenal bilateral compatible con hemorragia glandular. Para el 2014, la doctora Carolina y colaboradores en Medellín, Colombia, hace un reporte de casos de un paciente con insuficiencia adrenal por infarto hemorrágico en el síndrome antifosfolípido primario, 49 años, paciente masculino, se presentó con características clínicas, malestar general, astenia, dinamia, náuseas, diarrea. Hallazgos en el laboratorio tenían anticoagulante lúpico positivo, anticuerpos anticardiolipinas IgM positivo, y adicionalmente al paciente le dieron manejo con hidrocortisona con adecuada evolución. Ya para el 2019 tenemos un cuarto reporte de caso de la doctora González y colaboradores. Es un paciente masculino de 50 años, en el cual este paciente sí ingresó por un evento trombótico, un TEP con una trombosis venosa profunda. El paciente, durante la estancia hospitalaria, según el reporte de caso, pues persistía con alteración del estado de conciencia. Se interrogaban si fue un TEP masivo, pero pues ya haciendo todo el abordaje diagnóstico adicional, llamaba la atención que tenía cuadro también de autoinmunidad. Le toman un anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipinas positivo, y adicionalmente le hacen un diagnóstico de insuficiencia adrenal con un cortisol bajo, un ACTH elevado. El paciente le dan manejo con hidrocortisona, y durante el seguimiento del reporte de caso evidencian que a partir al menos 4 años el paciente estuvo estable según el reporte de caso. Entonces, ahí nos interrogamos,
¿Será solamente un SAF primario que esté causando todo esto en nuestro paciente o existe juicio clínico adicional para poder pensar en otra entidad según toda la parte de la literatura? Bueno, retomando el caso de nuestro paciente, ya el paciente pues recupera el estado de conciencia, adicionalmente se logra el retiro del vasopresor, ya se encuentra en el área de hospitalización y hacemos nuevamente un interrogatorio dirigido, pero en este caso ya al paciente. El paciente nos manifiesta que tienen una pérdida de alrededor de 21 kilos de peso durante los últimos 6 meses, caída del cabello abundante, adicionalmente fotosensibilidad y rash, unas úlceras orales que había presentado hace 2 meses y unas artralgias en metacarpofalángicas interfalángicas proximales de características inflamatorias. Los paraclínicos del seguimiento del paciente durante la evolución, teníamos el hemograma que persistía, pues la anemia que ya la habíamos evidenciado en un segundo hemograma previo, con unas plaquetas en descenso de 112.200. Tiempos de coagulación normal, unas bilirrubinas totales elevadas a expensas de la indirecta, una aptoglobina consumida con LH levemente fuera del rango. Se le solicitaron paraclínicos de autoinmunidad dado el interrogatorio dirigido a nuestro paciente y evidenciando ese hemograma, como teníamos pues, los hallazgos de citopenia y trombocitopenia. Se reciben reportes de paraclínicos con unos ANA 1 en 320, patrón homogéneo, consumo de C3, C4, ENAS negativos, anti-DNA negativo con un CUMS directo cualitativo positivo. Recordemos los antecedentes del paciente nuevamente. Antecedente de ACV, una hemorragia suprarrenal, persistencia anticoagulante lúpico positivo en febrero del 2022 y en nuestra hospitalización con un perfil de SAF completo positivo, triple positivo. Nos reinterrogamos, ¿será todo SAF primario nuevamente o será un SAF asociado a lupus eritematoso sistémico? Bueno, entonces recordemos, el SAF primario es una enfermedad autoinmune, tromboinflamatoria adquirida, afecta al sistema venoso y arterial, se caracteriza por eventos tromboembólicos, morbilidad en el embarazo, presencia de anticoagulantes lúpico también, pero recordemos que también tiene otras manifestaciones sistémicas, neurológicas, pulmonar, renal, cardíacas, también gastrointestinal, cutáneas, hematológicas. Nuestro paciente tenía la afectación neurológica, la ACV, la enfermedad adrenal y pues hematológica que teníamos ahí de la parte de la anemia hemolítica en el paciente. Pero nos preguntamos, ¿el SAF primario consume complemento? La literatura evidencia en modelos animales que efectivamente sí hay consumo de complemento, pero principalmente el consumo se da por el C3. Ya haciendo un seguimiento de los pacientes, se evidenciaron que el consumo de C3 y C4 en los pacientes se asociaba más a SAF asociado a lupus eritematoso sistémico, a diferencia del consumo del C4 que era más del paciente con SAF primario. Entonces, nuevamente recordemos que teníamos unos hallazgos que nuestro paciente nos había comentado en la revisión por sistema, un rash malar, unas úlceras orales, artritis y adicionalmente la linfopenia que fue persistente en el hemograma. Por ende, ya con toda la clínica de nuestro paciente, adicional a la clínica de nuestro paciente, teníamos, ya, por acá, los criterios de clasificación para lupus, para síndrome antifosfolípido. Evento trombótico, adicionalmente los criterios de paraclínicos, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y beta-2 glicoproteína. Pero ya teníamos otras manifestaciones y el juicio clínico que nos hacía pensar, dado la clínica del paciente, los paraclínicos, que teníamos también de los criterios de clasificación o diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, bueno, anticuerpos positivos de ANAS, una leucopenia que se evidenció en el hemograma, trombocitopenia. Adicionalmente también teníamos los hallazgos de las úlceras orales y teníamos adicional la parte de los anticuerpos antifosfolípidos, consumo de C3 y C4. Por ende teníamos estas dos entidades sumado con la clínica. Recordemos que esos son criterios de clasificación para poder abordar y también retomar. Pero bueno, miramos aquí toda la corte y dijimos, ¿qué sabemos de síndrome antifosfolípido? ¿Qué se ha descrito? ¿Cuáles son las grandes cortes en los pacientes? Entonces acá tenemos la primer grande corte que se realizó en el año 2002 del doctor Cervera y colaboradores del grupo Eurofosfolip, en el cual tenemos acá
Esto es el síndrome antifosfolípido, características clínicas e inmunológicas en los patrones de expresión en una corte de 1000 pacientes. Aquí es síndrome antifosfolípido, no estamos en primario. Entonces evidenciaron que 82 eran mujeres, 18 hombres. La edad media fue de 42 más o menos 14 años al ingreso del estudio. El SAF primario estuvo presente en el 53.1, el SAF asociado al lupus eritematoso en el 36, la positividad de los hallazgos serológicos, y se dieron cuenta durante el seguimiento de estos pacientes que los pacientes que tenían síndrome antifosfolípido sumado al lupus eritematoso sistémico tenían más episodios de artritis, lívidos reticulares, trombocitopenia, leucopenia. Nuestro paciente tenía positividad para estos hallazgos. La segunda gran corte retrospectiva, estos son pacientes de síndrome antifosfolípido primario del doctor Gómez Puerta y colaboradores. Fue un estudio que se hizo desde enero de 1987 hasta el julio del 2001 en 4 hospitales de Reino Unido, México y España. Eran 128 pacientes con SAF primario, 97 mujeres, 31 hombres. La edad media fue de 42 más o menos 12 años. Y se dieron cuenta que durante el seguimiento de esos pacientes con SAF primario, el 8% desarrollaban lupus eritematoso sistémico y el 86% continuaban con un SAF primario. La positividad de los hallazgos serológicos y pues haciendo unos análisis univariados y unos análisis estadísticos, se dieron cuenta que la positividad de Coombs directo fue estadísticamente significativo en los pacientes que desarrollaron lupus eritematoso sistémico en el seguimiento de estos pacientes. Ya para el año 2007 tenemos la Gran Corte de América Latina, en el cual este está desarrollado por el doctor García Carrasco y colaboradores. Fueron 100 pacientes con SAF del área de México y Ecuador del año 2000 hasta el 2005, 93 mujeres, 7 hombres, 91% eran mestizos, 7% blancos, 2% amerindio. La positividad de los hallazgos serológicos, se dieron cuenta que los pacientes que tenían SAF primario tenían títulos de ANA muy bajos, por debajo de 320, comparado con los pacientes que tenían asociación de SAF y lupus. Y adicionalmente que esos pacientes con SAF más lupus tenían trombocitopenia, el 20%, anemia hemolítica, y pues esos pacientes tenían un compromiso un poco más agresivo, compromiso de manifestaciones neurológicas, cutáneas y anemia hemolítica, comparado con la Gran Corte de Europa. Ya para el año 2020 tenemos una segunda corte, un seguimiento a largo plazo del síndrome antifosfolípido, una experiencia real, pero esto fue en un solo centro, en enfermedades autoinmunes, Hospital Clínic, Barcelona, Cataluña. Fueron 10 años de una gran corte de seguimiento, 2003 hasta el 2013, 78.8 mujeres, la edad de diagnóstico fue de 31.1. Los pacientes presentaban 65% SAF primario, 22.5 SAF asociado a lupus, 12.5 SAF asociado a otra enfermedad autoinmune. Los hallazgos serológicos fueron pues la triple positividad, ANAS, y aquí evidenciaron también que los pacientes con SAF primario tenían títulos muy bajos de ANAS, menos de 320, comparado con los pacientes con SAF asociado a lupus eritematoso sistémico. Nos preguntamos, ¿el SAF primario y el SAF asociado al lupus son entidades diferentes? Han surgido y pues las teorías y pues los hallazgos y la literatura describe que el SAF podría ser el precursor del lupus eritematoso sistémico. Hasta en un 7.2 de los casos, el SAF apareció 5.5 años antes del lupus eritematoso sistémico. El SAF asociado al lupus presentaron anemia hemolítica, adicionalmente artritis, artralgias, niveles bajos de C4 comparado con los pacientes solamente con un SAF primario. El SAF asociado al lupus tenía más positividad o tenía posibilidad de Coombs positivo, leucopenia, linfopenia, ANAS, anticuerpos anti-DNA y complementaria, que fueron significativamente estadísticos en nuestro paciente. Estaba pues la positividad de estos hallazgos. Adicionalmente, después de una evaluación y una regresión logística de los estudios, se evidenciaron que la prueba del Coombs positivo era un marcador importante para los pacientes para desarrollar lupus eritematoso sistémico en pacientes con síndrome antifosfolípido primario. Por ende, se consideró que nuestro paciente tenía
un síndrome antifosfolípido asociado a un lupus eritematoso sistémico. Ya retomando la clínica de nuestro paciente, los paraclínicos que ya veíamos, se resolvió la hipercalemia, la hiponatremia ya venía pues subiendo sus valores, ya llegando a normalidad, la insuficiencia adrenal confirmada con la hemorragia suprarrenal por los hallazgos imagenológicos, el ACV isquémico en el 2011, la presencia de triple positivo de anticuerpos para síndrome antifosfolípido, unos ANAS positivo, consumo de C3C4, CUM directo, los hallazgos en el hemograma de linfopenia con trombocitopenia, que nuestro paciente tenía un diagnóstico ya, todo este rompecabezas resuelto de una insuficiencia suprarrenal secundaria a una hemorragia suprarrenal bilateral asociado a síndrome antifosfolípido con lupus eritematoso sistémico. El tratamiento que le dimos al paciente, se le dio con todo el grupo multidisciplinario, fue hidrocortisona inicialmente, posterior ambulatorio fluorocortisona y la de terapia puente con warfarina para metas de INR 2.5 y pues el juicio clínico y todo se decidió inmunomodular con azatioprina 50 cada 12 horas, hidroxicloroquina 200 al día. Y bueno, ¿cómo está nuestro paciente en la actualidad? Fotos aportadas por el familiar de nuestro paciente. El paciente ya está haciendo su vida normal en la casa. Estas son las fotos de nuestro paciente. Vemos que la hiperpigmentación ha disminuido tanto en cara, en manos, en tórax y pues actualmente los últimos laboratorios que tenemos reportados del paciente del seguimiento y ya con el manejo inmunomodulador, el hemograma que vemos pues la hemoglobina recuperada, las plaquetas están ya en rango de normalidad, el sodio 139, potasio en 3,5, veíamos que en la hospitalización te consumía C3, C4, el C4 está normal, el C3 viene, pues ya se está recuperando, anti-DNA negativo, el uroanálisis sin sedimentos, sin proteinuria ni glucosuria. Para finalizar, entonces tenemos, y pues independientemente de la ausencia de manifestaciones tromboembólicas, un paciente con insuficiencia adrenal sin causa aparente es mandatorio pensar en la posibilidad de un síndrome antifosfolípido. Eso sí, importante excluir las causas más comunes como lo hicimos en nuestro paciente, dado la alta morbimortalidad que esto acarrea. Y también los hallazgos de CUMS positivo, leucopenia, linfopenia, ANAS, anti-DNA, hipocomplementemia, me hace pensar que estoy o puedo estar entre un SAF y que con el tiempo este SAF se puede asociar a un lupus eritematoso sistémico. Bueno, muchas gracias a todos. Doctora Navarrete, muchas gracias por la excelente presentación. Es un caso súper interesante porque terminamos siendo un síndrome antifosfolípidos y uno pensaría pues que hay otras cosas ahí adicionales endocrinológicas también asociadas y cómo ese debut pues lleva hasta este punto en el que logramos identificar un caso que es poco reportado en la literatura realmente. Le puedo decir que desde el punto de vista de reumatología pediátrica nosotros tenemos pacientes y tenemos una cohorte grande multicéntrica de síndrome antifosfolípidos y en ninguno de nuestros pacientes, creo que son más de 117 pacientes, tenemos un caso de compromiso de suprarrenal asociado a síndrome antifosfolípidos directamente. Bienvenidos todo el grupo La Mariana, Daniel, Claudia, todos los que están allí, si quieren participar. Voy a ir revisando las manos que tengan levantadas y si no, pues bienvenidos. Daniel, buenas noches. Vale. Gracias, muchas gracias Camilo, gracias Linda por esta excelente presentación de este caso, nuestro debut en esta reunión como programa de reumatología de la Universidad Javeriana. Creo que lo has hecho muy bien y hemos presentado un caso que fue un reto completo para nuestro hospital desde el punto de vista del abordaje diagnóstico. Como ustedes vieron, se llega a un diagnóstico después de hacer todo un ejercicio de descarte y de trabajo interdisciplinario y de un abordaje completo del paciente para llegar a esta conclusión. Y lo más importante, para que creo que es también algo que hay que resaltar, es ver cómo está el paciente en este momento y cómo una persona que tuvo una condición que potencialmente amenazó su vida, está en este momento en excelentes condiciones y en una recuperación gracias a un manejo farmacológico después de un enfoque diagnóstico y de todo este proceso. Así que el caso pues realmente es bien interesante y pues aquí tenemos
hoy la presencia del doctor Pablo Jaramillo, que es del grupo de endocrinología del Hospital Universitario San Ignacio y la Universidad Javeriana. Entonces, me gustaría pronto escuchar al doctor Jaramillo para algún comentario desde el punto de vista de la endocrinología como especialidad, pues muy importante y clave en este proceso de este paciente. Sí, buenas noches para todos. Creo que ya me presentaron, yo soy Pablo Jaramillo, soy fellow de segundo año de endocrinología. Realmente, pues primero felicitarte, Linda, porque pues, la presentación del caso, digamos que resalta la importancia desde un principio de cómo desde el punto de vista de la semiología se llega o se empiezan como a presentar las primeras bases sólidas del diagnóstico que se hizo más adelante. La endocrinología tiene una particularidad y es que siempre hay un orden lógico para abordar a los pacientes y siempre se llega a un diagnóstico de acuerdo a un orden lógico. Entonces, en este sentido, teníamos una semiología muy florida en este paciente, unos hallazgos semiológicos que casi que a mí me ayudaban a enfocar el paciente desde el principio, considerando las posibilidades diagnósticas y más dentro de la insuficiencia suprarrenal para discernir entre la causa de primaria, secundaria y terciaria. Entonces, es el primer punto y lo que hay que recalcar allí es de la parte de la semiología, cómo las lesiones, la hiperpigmentación eran importantes en este paciente. Después ya uno va hacia, hacia el siguiente paso en el diagnóstico, cuando yo les digo que siempre en la endocrino hay un abordaje por pasos y ya luego uno va hacia la parte bioquímica y encuentra que el paciente tiene las características electrolíticas que son también consecuentes con la alteración que fisiopatológicamente representa la insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces allí tenemos la hipercalemia súper clara desde el principio, la hiponatremia que estaba súper clarísima también con síntomas agudos y con alteración del estado de conciencia, y los otros hallazgos clínicos que me ayudaban a mí a sospechar la enfermedad, como la hipotensión que presentaba el paciente y el choque refractario. Y ya cuando tenemos eso, entonces vamos a mirar antes de realizar cualquier otro examen, de realizar imágenes, de ir a la necesidad de test dinámicos, pues uno empieza midiendo lo básico y mirando el eje y cómo se está comportando el eje en ese momento. Entonces ahí es donde confirmamos con un cortisol suprimido, que no tenía por qué estar así, y mucho menos en un paciente estresado, hospitalizado, pues con un cuadro agudo, con un cortisol bajo, y muy importante que hay veces eso se olvida un poco al momento de abordar a esos pacientes, con la toma concomitante de ACTH, que en este caso estaba pues súper elevada. Entonces ahí ya tenemos nuevamente, paso por paso, el diagnóstico superjuicioso de una insuficiencia suprarrenal primaria. Ahí no hay la menor duda porque tenemos una ACTH que está completamente elevada con el cortisol que está suprimido. Y ya finalmente, entonces ahí sí ya vamos a los test un poco más específicos y a mirar con imágenes cuál es la causa de la enfermedad. Y es muy bonito todo porque realmente aquí nos salimos de la epidemiología de todo y entonces encontramos que en Colombia las causas más frecuentes de insuficiencia suprarrenal primaria probablemente son infecciosas como la tuberculosis, pacientes inmunosuprimidos y todo esto. Pero, por ejemplo, uno de los algoritmos que tú mostraste ahí y que tiene que ver con la epidemiología a nivel mundial y, por ejemplo, en Europa, pues lo primero que estaría indicado sería solicitar unos anticuerpos contra la 21-hidroxilasa, porque es la causa más frecuente, la enfermedad de Addison, incluso mucho antes de las imágenes, pero hay que contextualizarnos y estando en este país, pues hay que pensar primero en las causas infecciosas y la imagen en este caso nos ayudó a ver que pues incluso estábamos por fuera nuevamente, como digo, de la epidemiología y que teníamos una causa muchísimo más rara. Entonces ahí es donde en la imagen podemos ver el compromiso bilateral de las suprarrenales. Entonces, vuelvo a hacer énfasis en esto, en el diagnóstico paso por paso, en ir desde la clínica, la bioquímica, las alteraciones de los signos vitales y todo lo que presentó el paciente, hasta pasar por la evaluación de todo el eje con el cortisol, con la CTH, y luego llegar al diagnóstico por imágenes. Es un caso que realmente refleja cómo paso por paso se puede llegar al diagnóstico. Y pues finalmente, claramente, lo más importante ahorita es el seguimiento del paciente. Hay que estar pues obviamente muy pendientes del seguimiento del paciente, que básicamente se hace con paraclínicos muy sencillos, un sodio, un potasio, una creatinina, un uroanálisis, una glicemia,
Y pues si uno quiere le puede medir cortisol más adelante suspendiendo la hidrocortisona en caso de que se encuentre con hidrocortisona oral. Pero pues nuevamente, Linda, felicitarte por la presentación del caso y pues nuevamente hago énfasis en eso, en el diagnóstico por pasos y en la importancia de la clínica y de ir juicioso haciendo un abordaje sistemático de los pacientes, y así es como se llega a un diagnóstico que es muy difícil porque, como les digo, es raro, es rarísimo encontrar esto como causa de insuficiencia suprarrenal primaria, pero que cuando se hace pues bien hecho, pues se puede llegar, entre comillas, de una forma más fácil. Muchas gracias, doctor Pablo. Muchas gracias, doctor Daniel. Gracias. Sí, quiero también recalcar el tema de la semiología, de cómo se llega a estos diagnósticos a partir de componentes semiológicos. Recalcar también la importancia de nuestra formación como internistas, de no olvidar nuestra especialidad de base que nos permite tener este amplio espectro de diagnósticos diferenciales. Rescatar pues también en gran medida el trabajo en el piso de medicina interna en nuestro hospital de Santiago Bernal, de María Claudia Díaz, como profesores de piso, el doctor Juan Martín Gutiérrez. Pues como ustedes lo saben, es nuestro primer caso interinstitucional y me siento en verdad muy contento y orgulloso de lo que veo hoy, de ver a Linda y a todos los fellows, los compañeros que la apoyaron mucho para esta presentación. Entonces, de verdad que no, me quedo muy contento, muy contento y orgulloso de este súper caso que han presentado. Muy bien, Linda. Y a todos, gracias. Gracias, Daniel. Yo los veo hoy como muy tímidos. Veo como muy tímidos para hacer preguntas. Los dejan impactados. Entonces están ahí. Sí, sí. Había tenido una experiencia pues realmente similar de un compromiso así tan importante en tecnológico asociado a un SAF. Bueno, ya hay 3 personas aquí que levantaron la mano. Vamos a ver. Bueno, el doctor Juan Camilo Santa Cruz, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. No, quería felicitarte, Linda, por la exposición. Realmente muy agradable. El caso es muy raro. O sea, dentro de las causas de lo que recuerdo de un síndrome antifosfolípido que se manifieste con insuficiencia suprarrenal primaria es muy raro. Creo que es dentro del menos del 5% y debutan, yo creo que menos del 1% con esa manifestación. Eso realmente no conozco, aunque pues me interesa mucho como la parte del lupus y el síndrome antifosfolípido en sus manifestaciones raras. Esta es dentro de las que realmente resalta su rareza. También, pues, saber que incluso las manifestaciones endocrinas secundarias al síndrome antifosfolípido son realmente muy raras, o sea, el hipopituitarismo, la diabetes, realmente algunos pacientes debutan incluso con trombosis vascular de ováricas de la circulación testicular. Esto pues realmente es muy frecuente y es muy interesante que uno tenga el pensar un poco más allá de las manifestaciones más frecuentes, como los mencionabas claramente, la adrenolitis autoinmune es la manifestación más frecuente, pero en nuestro país hay otras causas más hay que tener en cuenta, la tuberculosis, incluso hay casos de paracoccidio también que debutan con insuficiencia suprarrenal primaria. Y esto pues ayuda a ampliar un poco más el espectro y hacer como hicieron muy juiciosamente su algoritmo clínico y llegar al diagnóstico pues es un poco más valioso, y esto pues da mucho más valor al caso que presentaste. También quería pues preguntarles qué es qué estrategia de anticoagulación adoptaron con este paciente. Si bien eso siempre también es un poco controversial. De hecho, de lo que recuerdo, sí uno se inclina por la anticoagulación sobre el riesgo de la hemorragia. También, pues, tener en cuenta que incluso es una dificultad mayor, dado que el paciente presentó anteriormente como un accidente cerebrovascular y la prevención secundaria en ese contexto sí es un poco más difícil, ¿no? Porque no se sabe si uno dar la estrategia de la warfarina y mantener el INR entre 2 y 3 con o sin dosis de aspirina, o aumentar el INR a mantenerlo entre 3 y 4, porque los pacientes aleatorizados en los estudios realmente esas características fueron pues muy pocos. Entonces quería como conocer eso y realmente el ver que este paciente también recuperó
completamente, pues, o sea, tuvo una recuperación de la insuficiencia suprarrenal. De lo que recuerdo, también hay muchos que realmente quedan con suplencia permanente de, de corticoides, y esto pues también es un diferencial, porque este paciente pues tuvo una recuperación completa, y esto pues también es a favor de que puedan pues publicar el caso y que realmente pues lo hagan en una revista pues muy buena. Pero mil felicitaciones, Linda, y me alegra ver esta gran presentación. Te agradezco mucho. Ay, muchas gracias. Bueno, nosotros sí miramos la parte del riesgo, incluso quedó también evidenciado y lo hablamos con el equipo multidisciplinario y lo pensamos, pero riesgo-beneficio y dado el cuadro clínico del paciente y pues ante toda la positividad y la carga que generaba pues los hallazgos de los laboratorios y la clínica, consideramos que se beneficiaba y se dio la terapia puente con warfarina, metas de INR, lo dejamos metas de 2.5 a 3.5, en este caso sin aspirina. Y pues como vemos, afortunadamente contamos también con una clínica de anticoagulación en nuestro hospital, entonces el seguimiento fue muy acuicioso hasta lograr metas de INR. La fecha, pues el paciente, el último INR fue el que les mostré, que estaba en 2.5, logró metas, fue un paciente que se le dio egreso en agosto, desde agosto lo hemos venido siguiendo hasta hoy, que pues ya estamos finalizando octubre. Entonces, ¿consideramos el riesgo? Claro que sí, lo evidenciamos, lo buscamos, lo miramos, sin embargo, pues por toda la carga lo decidimos tratar al paciente y se dejó con warfarina. Y pues afortunadamente le ha ido muy bien con la warfarina y el INR está completamente pues estable con metas de 2.5 a 3.5, que fue lo que consideramos. Y lo otro, pues Juan Camilo, que nos habías comentado, sí, sí pensamos en la parte de tuberculosis que nos dijiste, por eso hicimos también todo el abordaje en el paciente, se buscó acuiciosamente en imágenes pulmonar, se pidieron las vaciloscopias también pertinentes y pues todo eso se descartó también en nuestro paciente. Muchas gracias. El doctor Giovanni Ballesteros creo que me bajó la mano, no sé si la retiró o... Hola, hola. Hola Giovanni, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Linda, felicitaciones. Un gusto verte y verte evolucionando de esa manera. De verdad te felicito y pues obviamente felicitar a tus profesores por pues cómo te ves ahora y el caso que presentaste. Dos preguntas solo desde lo técnico. Llegué 5 minuticos tarde al caso. ¿El paciente tuvo alguna manifestación hemodinámica? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿consiguieron fácil la fluorocortisona? ¿Y el paciente no tiene problemas para la entrega? Bueno, sí, llegó en el estado, pues con alteración del estado de conciencia, por eso inmediatamente ingresó al área de reanimación el paciente por la alteración tanto en signos vitales y pues por el Glasgow que estaba en 12/15. Y lo otro, la fluorocortisona, el paciente se le dio el manejo durante toda la estancia hospitalaria con hidrocortisona, se realizó el MIPRE de la fluorocortisona y pues en estos momentos no ha tenido inconvenientes, se fue haciendo la gestión a la par, por parte del equipo de endocrino se hizo el MIPRES y todo para que el paciente lo fuese consiguiendo por parte de la EPS. En lo que leíste, ¿encontraste de pronto que en estos casos puntuales los pacientes puedan tener recuperación de la función o como en el caso de las tuberculosis ya quedan dependientes del corticoide? Eso lo comentamos con el doctor Pablo y sí puede existir la posibilidad que el paciente pueda tener recuperación. Por eso el doctor Pablo comentaba que hay que hacerle seguimiento en estos pacientes de la parte de electrolitos y pues lo otro fue que nos comentaba que se le quita el manejo con la hidrocortisona, se vuelve a tomar los niveles de cortisol, pero pues puede ser engorroso porque pues no sabemos cómo vaya a evolucionar, pero en algunos casos sí pueden recuperar, que fue lo que evidenciamos y pues o lo que está escrito en la literatura. Bueno, muchas Sí, gracias. qué pena, yo ahí Felicitaciones a respondo un los dos. poco en cuanto al seguimiento. Sí, efectivamente estos pacientes pueden recuperar. Si las pacientes se van con hidrocortisona, que sería lo ideal, es decir, darle tratamiento, pues eso ahorita está en el POS y hasta el momento no hay problema con la entrega de hidrocortisona en tabletas. La hidrocortisona se puede suspender un día antes de la toma del cortisol, es decir, la última toma puede ser 8 de la mañana y al siguiente día a las 8 de la mañana tomarle un cortisol
y si ese cortisol ya se encuentra dentro de rangos de normalidad, podemos decir que el paciente se le puede ir quitando el manejo con la hidrocortisona. Esta es la facilidad que da el tratamiento con hidrocortisona. Muchas veces optamos por facilidad y porque hay más disponibilidad de dar tratamiento con prednisolona, pero con la prednisolona sí no se puede hacer este cambio o esta suspensión para toma de cortisol porque pues tiene una vida media mucho más larga. En cambio, pues la hidrocortisona es más fisiológica y sí se puede suspender. Entonces, en este caso, pues podemos hacer el seguimiento así y pues como decía Linda, con los electrolitos. Cuando el paciente está hospitalizado y está en crisis o cuando está durante la hospitalización, las dosis altas de hidrocortisona le cubren también el déficit mineralocorticoide. Entonces, durante la hospitalización, solamente con la hidrocortisona, cuando la tenemos incluso a dosis de 150 a 200 miligramos en 24 horas, ya estamos cubriendo los dos déficits, el glucocorticoide y el mineralocorticoide. Muchas gracias, doctor. Vamos a leer dos datos que tenemos allí en el chat. Doctor Lacides, felicitaciones, hay varias felicitaciones. Linda por la presentación del caso. Dice que dentro de lo que ha revisado, una de las formas de hacer algo de diferencia a través de laboratorios entre ese SAF y el lupus, pues es la presencia de linfopenia que tenemos en lupus y que es rara en el síndrome antifosfolípicos. Y la doctora Valentina Ruiz, felicitaciones, excelente caso, muy representativo. Ilustrativo, muchas felicitaciones para el grupo y para el doctor Pablo en especial. Y quería preguntarle si en este paciente se confirmó hipotiroidismo autoinmune y si tendría alguna consideración suplencia hormonal. Sí se confirmó. Tiene una TSH que creo que estaba en rango de hipotiroidismo, tenía un perfil tiroideo en rango de hipotiroidismo subclínico, y es importante porque con todo el trasfondo, digamos, de enfermedad autoinmune que tenemos en él, hay que hacerle seguimiento. En este caso, la consideración de tratamiento sería como pues en cualquier persona con hipotiroidismo subclínico, y es que si tiene niveles de TSH mayor de 10, si tiene síntomas pues muy compatibles con hipotiroidismo, pues según la edad del paciente, o si se documentan unos anticuerpos antiperoxidasa positivos, como lo digo, pues hay que tener en cuenta el contexto del paciente, muy probablemente los pueda tener, sí tendría indicación de tratamiento, pero pues podría ser de forma ambulatoria y hacer un seguimiento juicioso a ese hipotiroidismo, que en este caso, como vimos en el perfil ahí, estaba considerado como subclínico. Sí, subclínico, y se le pidió también los anti-TPO y estaban negativos. Okay, muchas gracias. Vamos a revisar, no hay más preguntas en el chat, hay felicitaciones. Bueno, si alguien quiere intervenir, creo que es el momento de levantar la mano o escribirnos en el chat si quiere hacer alguna pregunta acerca del caso. Felicitaciones de parte del doctor Juan Bello. Linda tiene muchos fans, mucho apoyo. Ay, no, muchas gracias a todos, Dios. Excelente caso. Yo quería hacerle una pregunta adicional con respecto a estos pacientes con SAF que se salen pues del espectro normal que vemos. Si hay reportes de asociación con algo de síndrome de hipoprotrombinemia asociado al anticoagulante lúpico, el síndrome LASH. Pues hay algo de eso en estos pacientes que se hayan reportado con compromiso endocrinológico en ellos cuando hacen esas manifestaciones hemorrágicas más que trombóticas. No, pues durante toda la revisión que se hizo, no, señor, ninguna mencionaba ni encontré tampoco. No sé mis profes, pero no. Toda la revisión que hicimos, no. No, de acuerdo, y de por sí con la descripción completa que nos mostró Linda de esos casos, en los cuales estamos trabajando justo ahora en una revisión sistemática para publicar, resumiendo todos los casos, encontramos fue esa asociación, como comentaba Linda, especialmente con esos predictores que hay de síndrome antifosfolípido para asociarse o no a lupus, pero no, específicamente con lo que comenta Camille, no. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas felicitaciones.
felicitaciones de la doctora María Constanza Latorre, Catalina Mosquera, Gloria Vázquez. Excelente. No hay más manos levantaditas. Yo creo que damos cierre a nuestra reunión interinstitucional de este mes de octubre. Quiero enviarles una cuña adicional que están los profesores y fellows allí conectados. Recuerden nuestra invitación al primer simposio de residentes que se va a realizar el otro año para que estén pendientes de estas convocatorias y pues realmente son cosas para crecer juntos entre docentes, entre todos los grupos que están entrenando reumatólogos en Colombia, que cada vez son más fuertes y que cada vez hacen que estas reuniones interinstitucionales sean mucho más valiosas académicamente. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y recuerden que todos nuestros eventos quedan montados en la página de YouTube, así que ahí pueden volver a revisar nuestros casos y todo lo que se presenta en la reunión. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches, doctor Alfredo, Daniel, Linda, todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias por haber estado el día de hoy y felicitaciones nuevamente por excelente caso. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse. Gracias, Gracias doctor, a y a todos. mis profes. Gracias. A Pavel. Chao, buenas noches.